Recording is on. Ahí estás. Ya está, Celi, podés arrancar. Bueno, entonces las patologías cardíacas que podemos encontrar son congénitas o adquiridas. Las patologías congénitas son las cardiopatías que por lo general se dan en la infancia. Hay algunos de estas cardiopatías congénitas que pueden llegar a edad adulta. Y otro tipo de patologías son las adquiridas, que estas se pueden dar en el músculo cardíaco, por ejemplo, como la comunicación interventricular, comunicación interauricular, y otro tipo que son referidas al músculo cardíaco. Otro tipo de patologías son las Otra vez. Celi, ¿estás ahí? Celi, ¿estás ahí? Sí, se había cortado de vuelta. Sí. Bueno, vamos a intentar. Ahí se ve. Bueno, las patologías cardíacas pueden ser congénitas o adquiridas. Las cardiopatías congénitas son las que con las que el paciente nace. Hay diferentes tipos de cardiopatías y otro tipo de patologías son las adquiridas. Las adquiridas son las que conllevan una enfermedad vascular. Este tipo de patologías adquiridas se pueden dar en el músculo cardíaco, en las válvulas y en los vasos del corazón, en las arterias centrales como las coronarias y la aorta, y en las arterias periféricas como la carótida y las arterias femorales. Para hablar de vascularización miocárdica tenemos que hablar de las arterias coronarias, que si bien el corazón es el encargado de mantener irrigado todo el organismo, también necesita ser irrigado su propio músculo para poder funcionar. Esta irrigación está a cargo de las arterias coronarias, derecha o izquierda. Son los primeros vasos, las primeras colaterales que tiene la arteria aorta. Son dos vasos importantes, derecho e izquierdo. La coronaria derecha va hacia el lateral y la zona posterior del corazón, y la arteria coronaria izquierda se divide en dos grandes vasos que son la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. La arteria circunfleja va a alimentar la parte lateral y posterior del corazón. ¿Qué es la revascularización coronario-mamaria o cirugía de revascularización miocárdica? Lo que se consigue con esta cirugía es revascularizar la zona del miocardio que ha tenido circulación interrumpida. ¿Y cómo se hace? Por medio de un injerto autólogo. ¿Qué tipo de arterias y venas se pueden utilizar
para hacer esta revascularización se usa la arteria mamaria interna izquierda, que es rama de la subclavia, y también se puede utilizar la arteria mamaria interna derecha. La más utilizada es la izquierda porque es la que se utiliza para hacer una revascularización de la arteria descendente anterior. Queda como más cómodo, queda más anatómico hacer este tipo de anastomosis. En cambio, la arteria mamaria interna derecha se puede utilizar como injerto libre, y en el caso de que no se desee usar como injerto libre, solamente se puede utilizar para revascularizar la arteria coronaria derecha. Otro tipo de arteria que se puede utilizar es la arteria radial izquierda o la derecha. Por lo general se utiliza la izquierda porque la mayoría de los pacientes son diestros, entonces se usa ese lado, esa arteria, que es el brazo menos dominante. En el caso de que se necesite utilizar la arteria radial, esa arteria tiene que tener el test de Allen positivo. ¿Qué significa este test de Allen? Se hace simplemente una maniobra clínica, se comprime la arteria radial y la arteria cubital hasta que la mano se pone blanca, luego se deja de comprimir la arteria cubital y si la mano recobra su color normal, quiere decir que la arteria cubital es permeable, entonces sí se puede utilizar la arteria radial. En el caso de que el test de Allen sea negativo, no se puede utilizar esta arteria. Otro vaso que se usa para la revascularización es la vena safena interna. Tenemos dos maneras de hacer una revascularización coronario-mamaria. Puede ser con bomba de circulación extracorpórea o sin bomba de circulación extracorpórea. La diferencia entre una y otra es en la cirugía de revascularización con bomba se utiliza, además de la bomba de circulación extracorpórea, cánulas para realizar el circuito de circulación, suturas que se usan para hacer jaretas para la sujeción de estas cánulas, torniquetes que ajustan estas cánulas con la sutura, y el tipo de anastomosis que se hace es, primero se hacen todas las anastomosis distales y luego se hacen todas las anastomosis proximales. En cambio, en la cirugía de revascularización sin bomba, se va a necesitar el uso de shunt coronario, que es muy similar al shunt de carótida, pero en un diámetro y tamaño mucho más pequeños. Se utilizan dos separadores, es un separador con brazos que se llaman Octopus y Starfish. El Starfish lo que hace es un posicionador del corazón y el Octopus lo que hace es estabilizar de manera local el vaso que se va a revascularizar. Y el tipo de anastomosis que se hace es vaso por vaso, es decir, se hace la elección del vaso a revascularizar y se hace la anastomosis distal y enseguida la proximal y luego se continúa con el vaso siguiente a revascularizar. Siempre hay que tener el instrumental y los elementos para una canulación de emergencia, porque hay veces que el corazón del paciente no tolera la manipulación que se genera, que se necesita para este tipo de cirugía, entonces hay que canular de emergencia. En esta imagen, no sé si la están viendo, si no me fijo. Sí, se ve enfermedad coronaria. Está bien. En la enfermedad coronaria, el problema que surge cuando hay un infarto agudo de miocardio
es que hay una obstrucción en la luz de una de las coronarias o una marginal, o no siempre es en la coronaria propiamente dicha. Hay una estenosis y un taponamiento de esa luz, de ese vaso, de esa arteria, puede ser por placa de ateroma o por un coágulo o por un trombo, y hace que se obstruya, entonces impide el pasaje de la sangre, provocando una muerte de esas células cardíacas. Ese es la definición así un poco casera de lo que es un infarto de miocardio. Vamos a hablar de la circulación extracorpórea, que es lo que se necesita para este tipo de cirugías. ¿Qué es la circulación extracorpórea? Es un conjunto de sistemas que permiten reemplazar parcial o totalmente la función cardíaca y respiratoria por un determinado lapso. Este tipo de reemplazo no tiene que producir ningún tipo de alteraciones que sean irreversibles para la vida del ser humano. Este tipo de circulación extracorpórea debe ir acompañada de hipotermia, de hemodilución, de protección miocárdica y de materiales biocompatibles. No se puede usar cualquier tipo de tubuladuras. Tienen una indicación específica y una preparación específica este tipo de tubuladuras que se usan para la circulación extracorpórea. ¿Por qué es importante tener hipotermia? Porque el descenso de la temperatura de una solución, en este caso esa solución es la sangre, aumenta la solubilidad de un determinado gas que lo contiene. El gas del que estamos hablando es el CO2 y el oxígeno. Entonces, si desciende la presión parcial de ese gas, de ese CO2, mientras su contenido se mantenga en forma constante, lo que va a hacer el CO2 va a ser mucho más soluble que el oxígeno. Entonces, de esa manera se puede hacer el intercambio gaseoso y se reemplaza la función del pulmón. Es como que se hace la hematosis a través de la circulación extracorpórea. La hipotermia lo que favorece es que haya menos demanda metabólica de los tejidos. Quiere decir que los tejidos van a funcionar con menos elementos. Si le bajamos 7 grados al cuerpo, lo que vamos a conseguir es que el metabolismo también se reduzca en un 50%. Los tipos de hipotermia que podemos conseguir a través de la circulación extracorpórea son la hipotermia leve, que es hasta 30 grados. Por lo general nuestro cuerpo tiene 36 grados, y ahí estamos bajando 6 grados de temperatura. La mayor cantidad de las correcciones que se hacen con hipotermia leve. No quiere decir que tal vez un paciente que se le haga un bypass coronario necesite bajarle más la temperatura por sus condiciones metabólicas. Otro tipo de hipotermia que podemos conseguir es la hipotermia moderada, que es entre 30 y 25 grados. Después tenemos la hipotermia severa, que es entre 25 y 20 grados, y la hipotermia profunda, que es por debajo de los 20 grados centígrados. En el caso de la hipotermia profunda, se suele utilizar para los pacientes que han sufrido una disección aórtica y se necesita bajar el gasto cardíaco, porque ese tipo de cirugía se va a hacer tal vez con parada cardíaca. Entonces, para que el paciente tenga menos efectos adversos, se necesita bajar a esa temperatura. Otros elementos que necesitamos para una circulación extracorpórea son cánulas, tubuladuras, filtros, oxigenadores y bombas. Las tubuladuras no son cualquier tubuladuras, vienen sets especiales para circulación extracorpórea, está realizado con materiales biocompatibles, tienen un tratamiento interno, esas tubuladuras que evitan
que se rompan los glóbulos rojos. Son diseñados especialmente para este tipo de procedimientos y son flexibles, no son colapsables. Además tienen sistema de filtros, que sus poros son de 20 a 40 micrones. En esos filtros lo que se va a remover o filtrar son partículas trombóticas, porque no es que no va a haber rotura de glóbulos rojos. Siempre hay rotura de glóbulos rojos, pero hay que evitar que vuelvan al torrente sanguíneo. Entonces, para eso son estos filtros. El principal filtro que trae un oxigenador está entre la bomba y el paciente, o sea, entre la bomba arterial y el paciente. Antes de que se vuelva a ingresar sangre al paciente, previo a esto la sangre pasa por un filtro. Después hay otro tipo de filtros que se le pueden ir agregando, que son entre la fuente de gas, porque cuando el paciente está en circulación extracorpórea, el paciente lo tiene que seguir durmiendo. Entonces se puede hacer a través de gas, por un vaporizador o endovenoso. Entonces, si hay un vaporizador, también tiene que haber un filtro entre ese vaporizador y el oxigenador. También puede haber un filtro entre la cánula venosa y el reservorio venoso. Puede haber otro filtro entre el reservorio de la cardiotomía y el oxigenador, y también puede haber otro en la línea de cardioplegía. Pero el principal, el importante, el que viene con el oxigenador, es el que está entre la bomba arterial y el paciente. Los otros 4 son accesorios. Otro elemento que se utiliza en la circulación extracorpórea son los oxigenadores, que son los que van a reemplazar la función del pulmón. Estos oxigenadores están compuestos por fibras de pequeños capilares de polipropileno microporoso. Y la sangre, al entrar en contacto con esa membrana, con ese filtro, ahí es donde se produce el intercambio gaseoso. Y después tenemos las bombas, que son las que van a reemplazar la función cardíaca. ¿Qué podemos canular para entrar en circulación extracorpórea? Podemos canular cavidades, que serían aurícula y ventrículo, o podemos canular grandes vasos. Si son arterias, podemos canular la arteria aorta, que es la más común de canular, salvo que haya un problema en la arteria aorta, entonces hay que buscar otra arteria alternativa para canular, que sería la arteria subclavia y la arteria femoral. Y la canulación venosa la hacemos a través de la vena cava superior e inferior, y también si hay algún inconveniente que estas venas no se puedan canular, se puede hacer una canulación de la vena femoral. Los tipos de cánulas que vamos a tener para este tipo de cirugía: necesitamos cánula arterial. ¿Para qué sirve esa cánula? Es para devolverle al organismo la sangre que se filtró en el oxigenador y que se devolvió al organismo a través de la bomba. Los tipos de cánulas que tenemos, cánulas arteriales, el calibre de esas cánulas son de 20 French, 22 French, 24 French para el adulto. Y las cánulas venosas son las que van a recolectar la sangre del organismo y la van a llevar al oxigenador, al reservorio venoso. Este tipo de cánulas miden aproximadamente 32 French. Y tenemos diferentes tipos de cánulas venosas. Tenemos rectas y tenemos curvas. Las rectas pueden ser de una canasta o de 2 canastas. Canasta se le llama a las fenestraciones que tiene la cánula para que ingrese la sangre para llevarla al reservorio venoso. Se la denomina cava única a la que tiene una sola canasta. Yo ahí puse una cánula y lo puse mal, después lo voy a corregir. Tiene una sola canasta,
La cava única es una cánula que tiene dos canastas. La canasta de la punta, una vez que ingresa a la aurícula derecha, va a enhebrar la vena cava inferior. Y la segunda canasta va a quedar en la aurícula derecha. Este tipo de cánulas venosas de cava única que tiene dos canastas se usa para revascularización coronario-mamaria y para reemplazo de válvula aórtica. Y después tenemos las doble cava que tienen una sola canasta, pero son dos cánulas. Una va a ir a la vena cava superior y la otra va a ir en la vena cava inferior. ¿Para qué se usa esta doble canulación, esta doble cava? Se usa en los reemplazos valvulares como la válvula mitral. En la válvula aórtica se usa una sola canulación de vena. Se usa también, la doble cava se usa también para cardiopatías congénitas. Por ejemplo, para comunicación interauricular y para comunicación interventricular, porque se necesita tener el corazón vacío. En cambio, si tenemos una sola cánula, siempre se va a recuperar sangre que quede en la cavidad de la aurícula. Después tenemos otras cánulas curvas venosas que son de punta metálica, hay algunas que son de punta de plástico, y estas se llaman cánulas Pacífico, que es la que se utiliza para la doble canulación de cava. Cuando se hace una doble canulación de cava, si no tenemos esta cánula que es curva, que es de punta metálica, se pueden utilizar cánulas rectas. Otro tipo de cánulas que necesitamos es una cánula anterógrada, que es una aguja de aorta. Esta se utiliza para infundir solución de cardioplejía. Vienen de 7 French, de 9 French, de 11 French. Y otro tipo de cánulas que se utilizan es la retrógrada. Es para perfundir cardioplejía de forma retrógrada. Este tipo de cánula, la medida es de 14 a 16 French. ¿Dónde se utiliza? ¿En qué zona del corazón? La cánula para cardioplejía retrógrada se utiliza en el seno coronario. El seno coronario va a desembocar en la aurícula derecha, en la pared posterior, que es el seno venoso es el encargado de llevar la sangre del corazón, de las paredes del corazón, hacia la aurícula derecha. Otro tipo de cánula que a veces utilizamos es una cánula de Venn, que es para descomprimir las cavidades izquierdas. Este tipo de cánula se va a colocar en la vena pulmonar superior derecha. Se usa para reemplazo de válvula aórtica, para reemplazo de válvula mitral y para cardiopatías congénitas. Acá tenemos unas pequeñas ilustraciones de lo que son los circuitos o las tubuladuras que se usan para circulación extracorpórea. En cada set, el set mínimo tiene dos tubuladuras que son finas, son de 1/4 de pulgada, que son estas que se usan para aspiración. Una se utiliza para la aspiración de cardiotomía, se conecta en la aguja de aorta, que se inserta en la raíz de la aorta, y el otro se usa como una aspiración de bomba del campo. Se utiliza este tipo de cánulas que es para que no rompa los glóbulos de la sangre. Pueden ser cánulas descartables o de metal.
Y después viene un circuito que la longitud de este circuito es de más o menos 3 metros, que están unidos por un conector. Esto es la conexión arterial, que mide 3/8 de pulgada, está unido a un conector, viene unido y pegado a este conector. Este conector es 3/8, 1/2, y esta otra tubuladura es la tubuladura que se va a conectar a la cánula venosa, que es de 1/2 de pulgada. Este conector, una vez que se saca, no hay que tirarlo, se guarda, se deja en un bols con solución fisiológica, porque es un acrílico que si se reseca se puede partir. Acá tenemos un oxigenador. El oxigenador está compuesto por el reservorio venoso, que es la parte de arriba, que es donde se va a colectar toda la sangre. Si vemos acá el esquema, va a venir la sangre que se recolecta de la cánula venosa que está en la aurícula derecha. Se va a recolectar toda la sangre que se aspira del campo. Y se va a recolectar acá en este reservorio también la sangre que se aspira de la cánula anterógrada y de la cánula retrógrada. Toda la sangre que se recolecta va a este reservorio venoso, porque después esa sangre hay que filtrarla. De este reservorio venoso va a pasar la sangre por una tubuladura que se va a conectar a una bomba que tiene unos rodillos para que pueda pasar al oxigenador, que es la parte de abajo del oxigenador completo. Acá es donde está la membrana, y acá el perfusionista le va a conectar otras tubuladuras que tiene al oxígeno para hacer el intercambio gaseoso. Es como que acá sería el pulmón de nuestra circulación extracorpórea. Y luego de ser oxigenada la sangre va a pasar por un filtro, y recién ahí va a ir a la cánula arterial, que está colocada en la arteria aorta para perfundir el resto del cuerpo. Acá tenemos una imagen de cómo sería una bomba de circulación extracorpórea, para hacerlo en un esquema así más simple y más didáctico. Desde la cánula venosa que está en la aurícula derecha, toda la sangre que se recolecta va al reservorio de ese oxigenador, pasa con la ayuda de una bomba al oxigenador, pasa a través del filtro y vuelve al organismo a través de la cánula arterial. Para ponerlo en palabras más didácticas, el circuito que hace la sangre que se extrae desde la línea venosa de la aurícula derecha o la vena cava superior e inferior, llega al reservorio venoso mediante sifonaje o aspiración. Todo eso lo hace el perfusionista. La bomba arterial funciona como un corazón artificial, extrayendo la sangre desde el reservorio, se envía al intercambiador de calor, de temperatura y al oxigenador, donde hace el intercambio de gases. Finalmente pasa el filtro de la línea arterial y mediante la cánula arterial llega a la aorta y a la circulación sistémica. Este tipo de circuitos y de bombas tiene bombas adicionales que ayudan a que la sangre siga circulando a través de los diferentes circuitos, porque hay que administrar cardioplegía, hay que descomprimir las cavidades izquierdas, a veces a través del ven, y tiene que remover algunos fluidos que luego se desechan.
Si, por ejemplo, el día de mañana llegamos a donde trabajamos y tenemos en lista y somos los instrumentadores de una cirugía de revascularización coronario-mamaria, ¿qué tenemos que saber o qué tenemos que tener para ese tipo de cirugías? Ese tipo de cirugías siempre se le colocan accesos venosos y arteriales. Los accesos venosos, por lo general, además de accesos venosos periféricos, se le coloca un acceso venoso central. ¿Qué utilizamos para una vía central? Hay un catéter llamado Arrow, es una vía central. Ese tipo de Arrow puede ser de 1 lumen o de 2 lúmenes. Si es de doble lumen, el calibre es de 7 French. ¿Dónde se coloca? Lo coloca el anestesiólogo una vez que el paciente está sedado y dormido. Se coloca en la vena yugular interna. Entonces nosotros le podemos preparar una mesita auxiliar, le vamos a poner un campo chico, le vamos a poner camisolín, guantes, gasas, le vamos a poner el set de Arrow doble lumen, una sutura de mononylon 2 ceros o ceros o alguna sutura para fijar ese catéter, una hoja de bisturí 11, Tegaderm, después le va a entregar la circulante y le vamos a dejar un prolongador PT35, que el calibre es igual que una guía de suero, una llave de 3 vías, una B14 y solución fisiológica. La solución fisiológica y la guía de suero la va a preparar con anterioridad el anestesiólogo y después lo va a conectar a la llave de 3 vías y al prolongador P35, que a su vez va a estar conectado al Arrow. Acá tenemos una foto de lo que sería un Arrow doble lumen. Este es el catéter que queda dentro del vaso venoso. Tiene 2 lúmenes. Viene con una jeringa de 5, una aguja de punción, un dilatador, una cuerda y el catéter. Y estos accesorios son para poder fijarlo a la piel. Acá tenemos un Arrow de un solo lumen, en este caso el calibre de este Arrow de un solo lumen es de 14 French. Esto es para pacientes adultos. Los accesos venosos que el anestesiólogo le va a colocar al paciente, todos van a tener que tener prolongadores y llaves de 3 vías, porque durante la cirugía el paciente va a tener los brazos al costado del cuerpo. Se van a utilizar Avocat de grueso calibre, 18, 16 o 14 French. Se va a utilizar un prolongador PT35 largo. La longitud de estos prolongadores es de 1,5 metros. Se le va a colocar una llave de 3 vías y esto a su vez se le coloca una guía de suero macrogoteo y va conectado a un Baxter de solución fisiológica. Otro acceso que se le tiene que poner es un acceso arterial, porque se necesita medir la presión arterial media. ¿Cómo se coloca? Con un Avocat 20, acá no se pueden poner Avocat gruesos. Se le va a colocar un prolongador fino, PT26 largo, también de 1,5 metros de largo. Se le va a colocar una llave de 3 vías y esto va a estar conectado a un domo. El domo es esto, que es un dispositivo para medir la presión arterial media. Es un transductor de presión y este a su vez va a estar conectado a una guía de suero y esa guía de suero va a estar conectado a un Baxter de solución fisiológica, pero ese sachet de suero va a tener 1 centímetro de parina. Esto siempre hay que rotularlo y sirve para mantener permeable este transductor de presión.
si bien por un lado va a estar conectado al Avocat 20 y por el otro al suero con heparina, tiene acá un enchufe que va conectado a un cable que a su vez va conectado al monitor multiparamétrico para poder medir la presión arterial media. Es la presión arterial media invasiva. Una vez que el paciente está dormido con la vía central, se le va a colocar una sonda vesical y se va a lavar el tórax y la pierna del paciente. Para la sonda vesical, que la va a colocar el cirujano, se le va a entregar un campo chico, una jeringa de 5 con silocaína jalea, una jeringa de 10 con solución fisiológica para insuflar el balón, una sonda Foley número 16, gasas, y la circulante le va a entregar los guantes y le va a dar Pervinox para hacer la antisepsia. La bolsa colectora de orina se la va a entregar la circulante y se la va a conectar la circulante. Luego de colocada la sonda, la circulante va a lavar el cuello del paciente, el tórax, la cara interna del muslo y de la pierna. Este lavado lo va a hacer con solución de Pervinox jabonosa o clorexidina, cualquiera de los dos. Se seca, pero no se enjuaga con alcohol como suele pasar en traumatología, que suelen, después de hacer el lavado, le hacen un enjuague con alcohol. En este caso no se hace enjuague con alcohol. Luego se hace la antisepsia. Acá necesitamos la colaboración de la circulante porque va a tener que levantar la pierna de donde se va a extraer la vena safena interna. Se preparan 2 hisopos para el cirujano y el ayudante. Se va a hacer una antisepsia del cuello, tórax, muslo y pierna. Se pinta 3 veces. No se cambia la pinza, pero sí se cambia la gasa. Se van descartando los hisopos y los campos que se utilizan. Se va a poner un campo chico genital, un campo de nylon podálico, un campo podálico descartable o de tela. Si es descartable es mejor, pero si es de tela también se puede utilizar. Se va a poner un campo chico en triángulo para el pie, para protección del pie. Luego se le vuelve a dar 2 hisopos para que vuelva a hacer una antisepsia del tórax. Finalizado la segunda antisepsia del tórax, se va a poner un campo lateral de cada lado, si es autoadhesivo mejor, un campo cefálico grande y un campo autoadhesivo de Jovan, que es el Steridrate con Pervinox, con antiséptico. En este caso va a pasar igual que en un bypass femoropopliteo, que cada cirujano va a trabajar en forma simultánea. El cirujano va a hacer la disección de la arteria mamaria y el ayudante va a hacer la disección de la vena safena interna. Para el cirujano le vamos a dar mango 4, hoja de bisturí 24, va a incidir piel, luego va a continuar con electrobisturí. Luego que llega al esternón, lo va a abrir con una sierra, puede ser sierra oscilante, sierra dinámica, sierra circular, sierra lineal. Luego de la apertura del esternón con sierra, va a hacer hemostasia con cera de hueso y va a colocar un separador mamario. El separador mamario es este que está acá. Esto se coloca en los parantes laterales de la camilla, de la mesa de cirugía. Luego este vástago se inserta acá y estos 2 bracitos son los que van a levantar el hemitórax para que el cirujano pueda hacer la disección de la arteria mamaria, que corre muy pegada a la parrilla costal. Luego de que pone el separador mamario, se van a cambiar los guantes y la disección de la arteria mamaria la va a hacer con una mano izquierda delicada y con clips de titanio tamaño mediano, que son los de color celeste o azul.
va a utilizar la clipera correspondiente y se va a ligar hasta la primera rama intercostal. Esa rama también se liga, que es para evitar el robo arterial. Para que esta arteria mamaria no colapse, no se estenose, la vamos a lavar por fuera con una solución que vamos a preparar. Una ampolla de heparina más 60 centímetros de solución fisiológica tibio. Lo ponemos en una jeringa de 10 y con el teflón de un Avocat el cirujano la va a lavar de manera externa. Y además de lavarla, después vamos a embeber una gasa chica con esa solución de heparina que la va a dejar sobre esa arteria mamaria para evitar el colapso. ¿Qué es lo que hace la papaverina? Es un vasodilatador local, de efecto local. A su vez, mientras el cirujano está haciendo una disección de la arteria mamaria interna, el ayudante va a hacer una disección de la vena safena interna. Va a hacer una incisión en la cara interna de la pierna con bisturí mango 4, hoja 23 o 24. Va a hacer una disección del tejido celular. Lo va a hacer con pinza de mano izquierda y tijera Pulley o Metzenbaum. Acá no necesita mucho instrumental. Las pinzas hemostéticas que puede llegar a utilizar son 6 o 7 pinzas Cray curvas. Sí van a necesitar 2 o 3 separadores autoestáticos de Helpy, ligaduras de lino 100 para ligar las colaterales y lino 40 para hacer la ligadura de los extremos. Acá vamos a necesitar puntas de vena que las va a poner en el borde distal de la vena safena interna. Una vez que ha hecho la disección de la vena safena interna y que la extrajo, se procede al cierre por planos. Se va a cerrar el tejido celular con una sutura reabsorbible 2 ceros y luego piel con sutura absorbible 3 ceros con aguja triangular 3/8 de círculo. Se cubre esa pierna con un campo chico, se le ponen algunas gasas, pero después la cura de esa pierna se hace al final. Vamos a tener en un pote solución fisiológica y jeringas de 10 o de 20 para que el ayudante insufle ese vaso, esa vena safena interna, para ver si tiene alguna rotura y en el caso de que tenga que repararla, lo puede reparar con seda 6 ceros. También se puede hacer por prolene, pero por lo general lo hacen con seda porque tienen que hacer la menor cantidad de nudos y además es más económica la sutura y siempre se fijan en eso. Luego de que el cirujano hizo la disección de la arteria mamaria interna, la deja a veces reparada con un punto a tejido celular, o si no la puede pinchar en el celular con una aguja mosquito, esas agujas de jeringa. Va a retirar el separador mamario, se lo vamos a entregar a la circulante y va a colocar el separador external de Pulley, es un separador autoestático. Coloca el separador y va a hacer la apertura de pericardio. Lo va a realizar con pinza de disección y electrobisturí. Ni bien abre el pericardio, ¿con qué se va a encontrar? Con el timo, que es un remanente del timo, porque en la edad adulta ya es casi todo tejido graso. Lo va a ligar con una doble utilidad grande y lino 20, le hace doble ligadura y lo corta con tijera fuerte. Luego va a hacer un reparo de ese pericardio, lo va a hacer con puntos de lino 20 o seda, puede ser seda 2.0, 0.1. Cualquiera de esas dos suturas. También pueden usar sutura reabsorbible, porque esos puntos después al finalizar se retiran. Le va a hacer 3 puntos de reparo de cada lado. El último punto lo va a reparar con una halter porque todavía tiene que
pasar a través de ese pericardio la arteria mamaria interna que había disecado anteriormente. Luego del reparo con puntos de pericardio, tiene que comenzar a hacer las jaretas para la posterior canulación. ¿Dónde va a ser las jaretas? Las jaretas que va a hacer son 4. 2 jaretas son para la arteria, o sea, para la arteria aorta. ¿Con qué las va a hacer? Con Etibond 3.0 con una aguja de 17 milímetros. Y va a utilizar 2 torniquetes cortos. Estos torniquetes se pueden hacer con Nelaton o si no con pedacitos de guías de suero, si son siliconadas mejor. Más o menos son de largo 10 centímetros los cortos y 15 centímetros los largos. Estos 2 cortos se utilizan para las jaretas arteriales, porque son 2 jaretas y cada jareta lleva un torniquete. Este torniquete se pasa, lazada, se pasa por adentro del torniquete para después, con la punta, enganchar la sutura, se cortan las agujas y se pasa a través de estos torniquetes. A su vez, la sutura que va por dentro de estos torniquetes se van a reparar con una pinza hemostática, con una Halsted curva o con la pinza hemostática que tengan que sirva para reparar. Otra jareta que se va a hacer es la jareta venosa, que se va a realizar en la orejuela de la aurícula derecha. También se hace con Etibond 3.0 con una aguja de 17 milímetros. Acuérdense que las suturas de cardiovascular, todas las suturas tienen 2 agujas. Esas agujas no se cortan, se pasan así montado en 2 portaagujas. Después de realizada la jareta, para pasar la sutura por adentro de esos torniquetes, ahí sí se cortan las agujas. Los torniquetes que se usan para la cánula venosa es el torniquete largo. Y luego se va a hacer una jareta también en la aurícula derecha, en la desembocadura del seno coronario, que es para la cánula retrógrada. También la jareta se hace con Etibond 3.0 con una aguja de 17 milímetros. Como habíamos visto anteriormente, antes de clampear algún vaso, el paciente tiene que estar heparinizado. En este caso, la cantidad de heparina que se va a utilizar es mucho mayor que en un bypass periférico. La cantidad de heparina que nosotros vamos a cargar nos la va a indicar el anestesiólogo. Si el anestesiólogo nos dice que tenemos que cargar 5 centímetros, nosotros vamos a cargar 1 centímetro de más. Vamos a cargar 6. Lo vamos a cargar en una jeringa de 10 centímetros, si es de vidrio mejor, porque corre mejor, pero en la actualidad ya hay muy pocas jeringas de vidrio, se utiliza una jeringa de 10 descartable, se carga con una aguja 25-8 que luego se descarta. Entonces, cargamos 1 centímetro de más según lo indicado por el anestesiólogo. Y después, para inyectar esa heparina, el cirujano va a utilizar una aguja de sangre, que el calibre es 40-10 o 40-12. ¿Dónde la va a inyectar? En la aurícula derecha. También la puede inyectar el anestesiólogo por vía endovenosa, pero se tarda más. Por lo general, cuando está todo bien, no hay ninguna complicación, la inyección de la heparina la hace el cirujano en la orejuela de la aurícula derecha. Se le va a pasar al anestesiólogo una guía para infundir la solución de cardioplegía. ¿Qué tipo de guía se le va a pasar? Un prolongador grueso, PT35 de 1,5 metros de largo. En la punta se le pone una llave de 3 vías. En el caso de que no tengamos llave de 3 vías, se le pone un tapón. Y esta punta se le pasa al anestesiólogo. Y esta otra se fija al campo con una pinza de primer campo chica.
se van a pasar los tubos para la circulación extracorpórea, las va a pasar el cirujano, nosotros se la vamos a dar al cirujano de manera prolija y separada, le vamos a dar, si bien el rollo arterial y venoso está unido, le vamos a dar la punta arterial para que él se la pase al perfusionista. Luego le damos la punta venosa para que se la pase al perfusionista. Esas tubuladuras se van a fijar al campo con un organizador de tubos donde se van a encastrar ahí las tubuladuras. Después se le va a pasar una de las tubuladuras que viene en el set, que la medida es de 1/4 de pulgada, que va a servir para aspiración de cardiotomía, para vent o para venteo. Y la última tubuladura que se le pasa también es de 1/4 de pulgada, es una tubuladura fina, y a esa se le va a poner la cánula para aspiración de bomba. Este sería el organizador de tubos que se fijan al campo con estas pinzas de Backhaus grande. La circulación extracorpórea, como dijimos, será el reemplazo de la función pulmonar y cardíaca. Se le va a pasar la escalerita con las Backhaus, se le van a pasar los tubos arterial y venoso, el de cardiotomía, el de la aspiración de bomba. El perfusionista lo que va a hacer, una vez que lo conectó al oxigenador y al reservorio venoso, va a golpear las tubuladuras para eliminar las burbujas de aire. El cirujano va a continuar ese golpe en los tubos que tienen en el campo para eliminar esas burbujas de aire. Una vez que todo el circuito está purgado, se va a cortar ese conector que une ambas líneas arterial y venosa. Ese conector plástico se guarda en un pote con solución fisiológica, porque hay veces que por algún motivo, cuando se está terminando la cirugía, hay que entrar de manera urgente en bomba al paciente por algún inconveniente. Entonces, para volver a recircular y purgar de aire ese circuito, hace falta ese conector. La cánula arterial siempre hay que pasarla clampeada con un clamps de tubo. Como dijimos, el calibre de las cánulas arteriales son de 20 French o 22 French o 24 French y tienen un conector 3/8. Una vez que se canuló, ¿cómo hace el cirujano para introducir esa cánula? Nos va a pedir un mango de bisturí 3 con hoja 15, va a ser una incisión en el centro de las 2 jaretas que había hecho en la aorta y se introduce la cánula. Una vez que le saca el clamps, antes de conectarlo a la tubuladura arterial, vamos a recoger en un pote un poco de sangre que la vamos a diluir con solución fisiológica tibia y vamos a cargar en 2 jeringas de 10 que las van a utilizar para purgar los puentes venosos con los que van a hacer las anastomosis. Se conectan las cánulas a la tubuladura correspondiente y como esas suturas pasaban por dentro de un torniquete, que se ajustó ese torniquete, se va a solidarizar ese torniquete a la cánula. Se junta el torniquete con la cánula y se le hace una ligadura de lino 20 para que no queden sueltas y no se corra peligro de que se enrieden o se arranquen el torniquete o la cánula. Luego de la cánula arterial se puede colocar la cánula retrógrada o la cánula venosa. Eso es indistinto. Siempre la primera cánula que se coloca es la arterial.
En este caso vamos a suponer que va a colocar la cánula retrógrada, que la va a colocar en el seno coronario, que es por donde se recolecta la sangre carboxigenada hacia la aurícula derecha. Ahí nos va a pedir una hoja de bisturí 11 con mango 3, va a hacer la pequeña incisión, nos va a pedir una halsted para dilatar esa pequeña incisión, va a colocar la cánula que tiene un mandril. Una vez que esté enhebrado el seno coronario, va a sacar el mandril, y hay algunas cánulas que tienen un baloncito en la punta que es para insuflarlo y para fijarlo. Las cánulas retrógradas que tienen en la punta como una especie de llave de 3 vías tienen que estar cerradas. O sea, esta patita blanca de la llave de 3 vías tiene que estar para este lado. Entonces así está cerrado. Y lo que va a hacer el cirujano antes de colocar la cánula, muchas veces lo hacemos nosotros, es darle curvatura a la punta de esa cánula retrógrada, porque el seno coronario es curvo. Una vez canulado el seno coronario, se retira el mandril, se ajusta el torniquete y la sutura, y se solidariza el torniquete junto a la cánula, o sea, se une por medio de una ligadura de lino 20 el torniquete y la cánula. Acá tenemos un esquema de cómo quedaría canulado el seno coronario. Luego de canulado el seno coronario, nos quedaría por canular, de utilizar la cánula venosa. Lo que se va a canular es la aurícula derecha. Este tipo de cánulas en esta zona de acá mide 32 French y después en la parte media mide 36 French. Esta sería una cánula con 2 canastas. Las canastas son la zona donde están las perforaciones o fenestraciones para que ingrese la sangre. Acá tiene una y acá la otra. La siguiente es de una sola canasta. Y estas son las curvas o cánulas Pacífico para doble canulación de cava. Lo que nos va a pedir el cirujano es un clamps de aurícula o clamps de Cooley. Va a tomar la orejuela y con tijera la va a cortar. Le vamos a entregar 2 pinzas Halsted curvas al cirujano para que tome los bordes de esa aurícula para que el cirujano pueda introducir la cánula. La cánula se introduce hasta acá, porque la punta va a ingresar en la vena cava inferior y la segunda canasta va a quedar dentro de la aurícula derecha. Va a ajustar la sutura, va a ajustar el torniquete y lo va a solidarizar, o sea, lo va a fijar con lino 20. Acá tenemos un esquema de cómo quedaría canulado. Este es el clamps de Cooley, el clamps que va a tomar la orejuela de la aurícula derecha. En el caso de que sea una cava única, una sola cava, una sola cánula, ven acá la primer canasta o la canasta de la punta se va a introducir en la vena cava inferior y la segunda canasta queda en la aurícula derecha. En el caso de que sea una doble canulación, se van a canular por separado cada una de las venas cavas. Luego, por último, nos queda, en la canulación, nos queda que el cirujano coloque la aguja de aorta. Hay 2 modelos, esta que es simple y esta que es doble. Acá tiene un clips para su oclusión, hay que pasarlo siempre cerrado. Esta aguja
se va a fijar con un punto de seda 2 ceros. Acá no se le pone torniquete. Se hace un punto en la raíz de la aorta, se coloca esta cánula anterógrada para cardioplejía anterógrada, se ajusta la sutura en esta zona de acá, se retira el mandril y se conecta a una de las tubuladuras de un cuarto que trae el set de bomba. Así quedaría la aguja de aorta colocada. Acá hay diferentes tipos de agujas de aorta. Todas vienen con mandril porque se coloca por punción. ¿Qué es la cardioplejía? ¿Para qué se utiliza? ¿Para qué sirve? Es una solución que hace el anestesiólogo o el perfusionista, o hacen entre los dos, se la inyectan al paciente, que es rica en potasio. ¿Para qué sirve? Va a proteger el corazón, lo va a nutrir y junto con el clampeo de aorta se va a conseguir la parada cardíaca. El corazón va a dejar de latir una vez administrada la cardioplejía y colocado el clamps en la aorta ascendente. ¿Cuántas dosis se hacen y por dónde se hace? Una dosis inicial de 3 minutos de esa solución se hace vía anterógrada, por la cánula anterógrada, y también se realiza por vía retrógrada. Luego se va a hacer una dosis de mantenimiento que se hace cada 15 minutos y esa dosis de mantenimiento se hace por el lapso de 2 minutos por ambas vías. Acá tenemos un esquema, cómo quedaría el paciente canulado. Esta es la cánula venosa, cánula única en la aurícula derecha y la punta de la cánula en la vena cava inferior. Acá tenemos la cánula aórtica, la cánula anterógrada, el clamps, y acá tenemos la cánula retrógrada. Y esta sería la cánula de Venn en la vena pulmonar superior derecha. Celi, perdón, pero no, por lo menos yo no veo, si estás marcando con el mouse, yo no lo veo, no sé si las chicas lo ven. Ahora lo hago de vuelta, a ver. Esta sería la cánula venosa, ahí se ve. No. No sé por qué no se ve. Igual está rotulado. Sí, está rotulado, no sé por qué no se ve. Bueno, si no, después les agrego ahí alguna notita, pero igual se entiende cuál es cada vena. Sí, perfecto. Cada vena, cada vaso. Bueno, una vez canulado el paciente, que entró en bomba, que se colocó el clamps Morris en la arteria aorta y que el corazón se paró, hay que desinsertar de manera distal la arteria mamaria interna. ¿Con qué se hace? Con un clip mediano y con la clipera. Se clipa y luego se corta con tijera de Potts. Se hace un pequeño ojal en el pericardio y se pasa hacia el mediastino la arteria. Ese punto de pericardio reparado que teníamos, ahí se ajusta y se corta el lino. Se le va a poner este clamps a la arteria mamaria, puede ser puede ser un clamps bulldog descartable. Yo porque el cirujano con el que trabajo tiene este clamps, pero puede ser cualquier clamps delicado, puede ser de plástico o puede ser metálico. Eso depende del lugar donde les toque hacer la cirugía.
Se saca la gasa que tenía papaverina y luego va a comenzar la anastomosis distal. ¿Qué vamos a necesitar para la anastomosis distal? Vamos a entregarle a la circulante una tubuladura común, fina, tipo K65, para que lo conecte a un tubo de CO2 con manómetro. Esa tubuladura tiene que tener un filtro. Una trampa que solemos hacer nosotras, como el perfusionista siempre le sobra una tubuladura con filtro, la reesterilizamos para la cirugía siguiente y la usamos nosotras para el tubo de CO2 que le decimos soplador. Entonces ahí tenemos ya la tubuladura con el filtro incorporado. Muchas veces nos piden 2 puntos de seda, 2 ceros, que se los hacen en la punta del corazón para levantar. No siempre hacen esos puntos, hay veces que no les gusta estar pinchando la punta del corazón y repararlos, entonces muchas veces uno de los ayudantes, o en el caso de que no tengan otro ayudante, la instrumentadora va hacia el lado de la cabecera y les levanta el corazón para poder hacer una de las anastomosis distales. En ese momento le pedimos a la circulante que nos abra el soplador, que no esté muy fuerte. Nos va a pedir el cirujano un mango de bisturí. En este caso él utiliza un mango de bisturí largo, número 3, con hoja de bisturí 15, para marcar la arteria, el vaso que va a revascularizar. No se ve a simple vista, siempre está cubierto por grasita pericárdica. Entonces marca el vaso que después va a abrir y luego con hoja de bisturí 11 hace la apertura de ese vaso. Amplía la incisión con tijera de Potts. Acá tienen diferentes tamaños, hay otras que son más anguladas todavía, y va a utilizar un probador o dilatador, que serían estos. Es como si fuera un beniqué de manera diminuta y delicado. Es un pequeño dilatador para comprobar la luz arterial. Hay rectos, curvos, por lo general vienen todos rectos y después cada uno le da la forma. Una vez que el cirujano le dio una determinada forma, lo dejamos siempre así. Una vez que pasó el probador, va a comenzar la anastomosis distal. Por lo general se utiliza la vena safena. Se comienza a hacer la anastomosis distal con prolenes 7 ceros, doble aguja, y el tamaño de esa aguja es de 9.3 milímetros. Los portaagujas que se utilizan son portaagujas que tienen vidia, son portaagujas muy delicados, y acá utilizamos para reparar el resto de la sutura una crael curva protegida con un pedacito de K29 o alguna tubuladura de látex finita. ¿Se acuerdan que habíamos guardado sangre y la habíamos diluido con solución fisiológica tibia? Una vez terminada esa anastomosis, van a purgar, van a llenar ese vaso, esa safena, con esa sangre que teníamos diluida en solución fisiológico tibio. Una vez que se hicieron todas las anastomosis distales, la última anastomosis distal que va a realizar el cirujano es de la arteria mamaria interna, que se hace a la descendente anterior. Una vez que se terminó esa anastomosis, se va a hacer un desclampeo de la aorta. Ese clampeo de la aorta era un clampeo total, no iba a pasar nada de sangre. Se desclampea, se va a retirar la cánula de cardioplegía anterógrada y la cánula de cardioplegía retrógrada.
Van a quedar solamente canuladas la arteria aorta y la canulación venosa en la aurícula derecha. ¿Y qué clamps se va a poner? Este clamps, que es para clampeo parcial, el nombre de este clamps le dicen cucharita o clamps parcial. Entonces va a seguir corriendo, circulando sangre por la aorta y el cirujano va a poder trabajar tranquilamente en esta zona de acá sin que le moleste la circulación sanguínea. Para hacer los orificios en la aorta, para hacer las anastomosis proximales, va a ser una pequeña incisión con bisturí 3, hoja 11. ¿Y cómo va a regularizar esos bordes de esas pequeñas incisiones? Con este punch o sacabocados que vienen de diferentes diámetros, de 2,7 a 5 milímetros. Los más utilizados son de 3,5, 4 y 4,5. Una vez que regularizó los bordes de esas pequeñas incisiones en la aorta, va a llenar con sangre el vaso, el que va a hacer la anastomosis a la aorta, lo va a medir la longitud y lo va a cortar con tijera de Potts. Y en este caso las anastomosis proximales se hacen con polipropileno 5 ceros. Por lo general, la manera que tenemos de montar esta sutura es como si el cirujano fuese zurdo. Se hacen las anastomosis proximales y luego, terminadas todas las anastomosis proximales, la única anastomosis que no se hace, anastomosis proximal, es la de la arteria mamaria interna, porque nunca se desinsertó de la subclavia. Entonces, esa anastomosis ya naturalmente está realizada. Luego de realizadas, ya terminadas todas las anastomosis proximales, se va a dejar un hilo de marcapasos, se va a dejar en el ventrículo derecho. Este tipo de suturas de hilo de marcapasos vienen o con 2 agujas curvas o con una aguja curva y una recta. La aguja curva es la que se va a utilizar para anclarlo en el músculo cardíaco del ventrículo derecho. Luego esa aguja se corta con alicate y el otro extremo con la aguja recta se pasa a través de la pared y se fija a piel. Se van a dejar 2 tubos de drenaje, uno en el mediastino y otro en el hemitórax izquierdo. Se le hacen 5 fenestraciones a cada tubo. Esos tubos se van a fijar a la piel con lino 20 y una aguja triangular. Para pasar esos tubos vamos a utilizar una pinza hemostática Coger o la que tengan, recta o curva, grande. Y recuerden que estos tubos de drenaje, los drenajes de tórax, siempre son por decúbito y bajo agua. Antes de comenzar el cierre de la pared, se va a dejar sobre los puentes que realizó el cirujano una gasa grande con Y tibio. Por lo general, por cada cirugía de bypass coronario se usan 5 ampollas de Y que se entibian como si fuera baño María. Se colocan en una gasa grande y se coloca esa gasa grande sobre los puentes. El Y lo que hace va a evitar que ese paciente sangre por las anastomosis. Luego se va a retirar, se va a hacer una decanulación venosa. Si todo está bien, se retira la cánula venosa y se cierra la jareta. Se esperan unos minutos para que el paciente se estabilice y luego se hace un retiro de la cánula arterial. Se ajusta también. ¿Sí? ¿Sigue pasando el power?
Ahora sí hay dos imágenes de cómo quedaría una cirugía finalizada. Sí, está pasando. Porque no entiendo. Por ahí se te trabó a vos, porque pasa, yo lo estoy viendo, que a medida que ella lo pasa, va pasando. Lo minimizo, lo paso y lo maximizo porque si no, no pasa. A veces tarda. Ah, bueno, porque no me aparece por eso. Gracias. La verdad no sé cómo solucionártelo. En estas imágenes vemos cómo quedaría una cirugía de revascularización coronario-mamaria finalizada. En el caso de la imagen de la izquierda, ven acá tenemos la arteria subclavia, la arteria mamaria izquierda. Esta unión nunca se corta, siempre queda naturalmente unido ahí y se hace la anastomosis a la descendente anterior, que es el último vaso que se anastomosa cuando se hacen las suturas de las anastomosis distales. Lo que tenemos en azul serían los vasos autólogos que se utilizan, la vena safena interna. Se hace la anastomosis distal, la otra anastomosis distal del otro vaso, la anastomosis distal de la mamaria, y luego con el clampeo parcial se hacen las dos anastomosis proximales que quedaban. En este caso se lo denominaría un RSM 3 puentes o revascularización coronario-mamaria 3 puentes. Y acá tenemos un esquema de cómo se podría utilizar la arteria radial. La arteria mamaria es igual a la imagen anterior, con la descendente anterior. La arteria radial se utiliza, por ejemplo, para una rama posterior, para la circunfleja. Se hace primero la anastomosis distal de todas y luego las anastomosis proximales. Y acá han utilizado la vena safena. En el caso de que se haga una cirugía de revascularización sin bomba, los elementos diferentes que se utilizan son el shunt coronario, que es este pequeño catéter de acá abajo, que se coloca una vez hecha la apertura del vaso a revascularizar, se coloca este shunt para que por dentro siga fluyendo la sangre. Viene de diferentes medidas, 1,5, 1,75, 2,0, 2,5, 2,75 y 3. Y hay unos puntos de Silastic que se utilizan, son con una aguja Roma. Este punto de Silastic se pasa con una doble utilidad muy delicada por debajo del vaso a revascularizar para hacer tracción. Después este Silastic se saca y bueno, la verdad nosotros no lo descartamos, lo lavamos, lo mandamos a esterilizar y se vuelve a utilizar. El separador que se utiliza para este tipo de cirugía sin circulación extracorpórea es este separador autoestático en lugar del separador external. Este es un separador external, tiene ramas plásticas y se colocan estos brazos o accesorios. Este es el octopus, acá en la punta tiene forma de U, que tiene como unas pequeñas sopapas que se adhieren en la zona donde se va a hacer la revascularización de ese vaso para fijarlo. Y esta otra rama o brazo para el separador autoestático se llama Starfish, que tiene como una estrella, como una sopapa, que se pone en la punta del corazón, en la punta del ventrículo, para posicionar el corazón. Ambos brazos van conectados a una tubuladura que va conectado a la aspiración.
por lo general, este tipo de aspiración para estos posicionadores las maneja el perfusionista. Esa es la única diferencia en el instrumental, porque no vamos a tener las cánulas ni las suturas de la jareta en la mesa. Sí las vamos a tener a mano por si se llega a convertir de una cirugía de circulación, una cirugía de revascularización sin circulación extracorpórea a circulación extracorpórea. Luego de que el paciente está estable, que se le colocó los drenajes que están conectados al frasco bitubulado, que se le colocó el hilo de marcapaso, se va a comenzar el cierre del tórax. Siempre hay que esperar más o menos 20 minutos, que es lo que tarda el paciente en estabilizarse. Pero más o menos ese tiempo es el que se tarda en pasar los alambres y repararlos. Entonces se van pasando los alambres por el esternón. Los alambres, los aceros quirúrgicos ya vienen con aguja, vienen de diferente calibre y de diferente largo. Por lo general se usa de calibre 5 o 6, se utilizan reparados con pinzas Koger, se pasan los alambres, se repara cada extremo de cada punto con una pinza Koger y luego con una pinza de fuerza, pinza perro, pinza atlas, se unen los cabos, se retuercen y se corta con alicate. Las puntas de esos alambres retorcidos se dan vuelta y se clavan en el esternón para que al paciente después no le pinchen la piel. Y luego el cierre por planos es tejido celular con sutura absorbible, un calibre 0, y luego piel también con sutura absorbible, calibre 3 ceros, con aguja triangular 3/8 de círculo. Se hace una cura plana de la incisión external y recién ahí, una vez que está cubierto la zona del tórax, se limpia la pierna, se le hace la antisepsia y se le coloca un vendaje a la pierna. Luego acá tienen algunas medicaciones que se suelen utilizar en este tipo de cirugías o cualquier cirugía central, que son NTG, dopamina, ácido tranexámico, adrenalina, noradrenalina, papaverina. Ya falta poco. Amiodarona, cloruro de calcio, cloruro de potasio, dobutamina, heparina siempre, isoproterenol, protamina siempre. Recuerden, cada vez que se clampea una arteria, el paciente tiene que estar anticoagulado. Y para revertir esa anticoagulación se necesita siempre protamina. En cirugías centrales se usan entre 5, 6, 7 centímetros de heparina. Bueno, acá ya vamos terminando y viendo un poco el instrumental. Necesitamos los separadores autoestáticos de Helpi para la pierna dadora de la vena safena interna, un separador external para el tórax, el pasa lazada, que en la punta es como si fuera una aguja de crochet. En el caso que se le llegue a caer el pasa lazadas, que creo que a todo el mundo alguna vez se nos cayó, pueden utilizar un alambre, uno de los aceros quirúrgicos que después van a utilizar para el cierre external, o si no, en pediatría se usa, como los torniquetes son de menor calibre, se pasa un lino fuerte doble por adentro del torniquete. Tijeras de Cooley o Metzenbach, mango de bisturí, 4 y 3, tijeras de mayo y una tijera fuerte para cortar los tubos o para cortar las gasas, para no utilizar la tijera de mayo
para cuidarles el filo. Acá tenemos cánulas de aspiración. Esta es una cánula común de pared, puede ser una Yankauer o cualquier cánula de aspiración de pared para el aspirador común de pared. Esta cánula es una cánula de soplador para usar con el CO2. En el caso de que no tengan esta cánula, se puede usar el teflón de un AutoCAD 14 o de un AutoCAD 16. Y este tipo de cánulas son cánulas de bomba metálicas. Esta se puede aflojar acá y darle forma. Y acá tienen pinzas de campo con anillas que se pueden utilizar para fijar los tubos de la bomba. O para fijar las cánulas también. Acá tenemos una sierra lineal, un striker, con la tripa que va conectado a un motor. Puede ser este tipo de sierra oscilante, cualquier tipo de sierra. Y este es el separador mamario que se fija a los laterales de la mesa de cirugía. Acá tenemos un poco, más o menos la cantidad instrumental que se utiliza. Acá tenemos el organizador de tubos, escalerita, con pinzas de campo, pinzas vasculares, medianas y un poco más largas, pinzas hemostáticas, Crail, Halsted y pinzas hemostáticas largas que se usan para el alambre. Estos son los clamps de tubo, doble utilidad delicada, y con esta más grande se utiliza para la ligadura del timo, portaagujas. Acá tenemos diferentes tipos de clamps bulldog, el clamps de mamaria, puntas de vena, pinzas vasculares más delicadas, portaagujas con vidia. Estos dos son para 7 ceros, este es para 5 ceros, cliperas con sus clips. Acá tenemos nuevamente el pasalazada, las tijeras, los mangos, las tijeras de pot, los probadores o dilatadores, tijeras iris o de Castro Viejo. Y después, para el cierre, para retorcer los alambres, tenemos la pinza Atlas, pinza Perro, pinza de fuerza o cualquier pinza electricista, un alicate, paletas internas para el cardiodefibrilador, porque hay pacientes que cuando se sale de bomba igual no comienza a funcionar de manera autónoma. Acá tenemos una vista de las mesas que suelo utilizar. Esta era una cirugía de bypass coronario con reemplazo de válvula aórtica. A ver acá si se ve. Acá hay cánulas retrógradas, anterógradas, medidores de válvulas, cánula arterial, cánula venosa. Acá otra vista de la mesa más chica. Esta mesa más chica la usamos para la parte coronaria exclusivamente, tenemos todo lo delicado. Acá hay una pinza Rongel para sacar, para la extracción de la válvula y del calcio de la válvula, que a veces con tijera no se puede resecar bien. Y este sería el parte quirúrgico que utilizan. Ahí sobre este esquema hacen los dibujos de los puentes que le realizaron, entonces tienen que escribir menos. Y este es el parte quirúrgico que usa el perfusionista para dejar asentado todo el proceso de la circulación extracorpórea. Bueno, terminamos. Espero que no haya sido muy pesado. Sé que algunos puntos
son complicados, pero tal vez con los videos sea más fácil. Algo que quieran saber, algo que no les quedó claro. Si no, léanlo, vean los videos. Y como la clase que viene es reemplazo de válvula aórtica y plásticas aórticas, vamos a hacer un pequeño repaso. Yo sé que es pesado, pero si lo dividía en dos, me parecía que iba a ser medio complicado que lo pudieran comprender. No es algo que vayan a aprender en una clase. A mí me llevó más de 2 años aprenderlo. A ustedes seguro que les va a llevar menos. Pero bueno, es por lo menos para que tengan como un pequeño apunte para cuando les toque hacer alguna cirugía de estas. Bueno, Perdón que se extendió tanto, pero no pasa nada, no te preocupes. La verdad más cortitas no me sale hacerlas. No pasa nada. Así que bueno, estaríamos viendo el jueves con reemplazo de válvula aórtica y plásticas aórticas. Perfecto. Está bien, profe. Si Chicos, vemos no. que el jueves se extiende demasiado, esa sí se puede separar en dos. Pero bueno, ahí dependemos que nos den una clase más. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Yo le quería hacer una consulta. Sí. Usted había subido algo al Drive, no sé si los Power, no sé qué fue lo que subió, que nos pide el acceso. Yo quería saber si... Y a lo mejor lo subí mal. Decime cuál es el que no podés ver. No, directamente el archivo del Drive que subió no puedo ver ese solo. ¿No se puede ver? No, fue Si no, nada. me pide fijo subirlos de vuelta y si no se los mando por mail. Bueno, Sí, a mí me pasó Por lo las mismo, dudas. profe, me pide acceso. Bueno, algo hice mal entonces. No es por ustedes, seguro algo hice mal yo. Pero bueno, se los mando por mail. Así lo pueden ver. Está bien. gracias. Yo ahora esto lo paso a PDF y se los mando. ¿Sí? Sí. Tenés que subir la grabación, Celi, también. Después, Sí, también. Si necesitas ayuda, avísame. Te aviso. Bueno, chicas, nos vemos el jueves. No se desconecten. Dejémosla ir a Celia y ustedes no se vayan. Bueno, Bueno. Gracias.